Hay mucha gente que no sabe gestionar su guita, tenga un montón, tenga poca, siempre es necesario gestionar el dinero, saber qué hacer, cómo ahorrarlo, cómo administrarlo. Bueno, este video va a ser una guía para principiantes para que aunque tengas poco dinero, aprendas a gestionarlo para cuando tengas más. Como primero que nada te voy a dejar acá separado un capítulo para que vayas a la parte que vos quieras para que no pierdas tiempo, pero bueno, recomiendo verlo de un tirón. Así que arranquemos a hablar de por qué es importante gestionar la guita. Bueno, hay que gestionar siempre el dinero. Hay que saber algunas cositas básicas para no estresarse, para estar ordenado, para tener una buena gestión del dinero. A veces este tema es tabú, casi que no lo explican en el colegio, en las universidades diría que tampoco, es más una cuestión que, bueno, acá en YouTube y demás otros canales enseñan también cómo hacerlo, pero bueno, te diría que desde mi punto de vista es más autodidacta y bueno, además de que soy contador tengo un par de herramientas más, pero bueno, cualquier persona puede aprender a gestionar el dinero y lo mejor de todo es que empieces a hacerlo cuando es poco, porque si vos sabes gestionar poco dinero, vas a saber gestionar mucho dinero. Hay muchas historias de gente que, por ejemplo, se gana la lotería, millones y millones de pesos, de dólares, una banda de guita que se pueden comprar, no sé, 10 casas y te sobra plata. Bueno, capaz no tanto, pero bueno, es mucho dinero que si lo gestionás bien no trabajas más por toda tu vida. Y hay mucha gente que en menos de 5 años se lo termina perdiendo absolutamente todo. Pasa mucho con jugadores de fútbol muy famosos que están cagados en guita, pero llega un momento en que no generás más un flujo de dinero, un flujo de ingresos. Bueno, vos te podés dar una vida de lujos y demás, pero por ejemplo un jugador de fútbol a los 35, 40 años, como mucho, ya termina su vida útil, digamos, de trabajador del deporte y ya no tiene más esos ingresos y o tiene que generarlos de otra forma o haber gestionado bien el dinero en su momento cuando estaba en su prime. Y acá hay un tema muy importante que es el flujo de dinero, que es el ingreso que vos tengas mensualmente, diariamente, semanalmente, lo que sea. Está perfecto, lo tenés que tener sí o sí y es lo que te va a permitir cubrir tus gastos mensuales, pero ese ingreso hay que saber gestionarlo y pensar que en un futuro eso se puede terminar en algún momento, con lo cual hay que saber gestionarlo, hay que prever esos temas y estar cubierto siempre ante un imprevisto. Entonces, una de las primeras claves es arrancar reduciendo lo máximo que puedas tu deuda. Obviamente hay dos tipos de deuda, una deuda que es un garrón y una deuda que es beneficiosa porque te va a permitir generar ingresos en base a esa deuda, te permite, como se dice, apalancarse. ¿Qué sería una deuda mala, por ejemplo? Bueno, endeudarse para gastos corrientes, ¿sí? Gastos del mes, gastos del día a día. Bueno, eso es peligroso si es que no tenés el dinero disponible. Si vos lo usás como una estrategia de que tenés la guita y en realidad te endeudás a tasa cero, por ejemplo con la tarjeta de crédito y pagás al mes siguiente, bueno, eso no tendría mucho problema si lo sabés gestionar. Pero si vos te endeudás sin tener ese dinero o sin la seguridad de poder tener ese dinero en el futuro, bueno, es muy peligroso y podés entrar en un bucle de deuda, intereses y puede llegar a ser un garrón. ¿Y qué sería, por ejemplo, una deuda buena que es interesante que la tengas? Bueno, que te endeudes, por ejemplo, para generar ingresos. Por decir algo, tomar un préstamo para arrancar un emprendimiento o, no sé, tener un préstamo para sacar un auto y ese auto ponerlo a laburar, por ejemplo, de Uber. Se me ocurren ese tipo de ejemplos. Pero si vos te endeudas, por ejemplo, para tener un auto y bueno, sabés que el auto es un gasto, no es una inversión. Todo el tiempo te genera gastos, nafta, patente, pierde valor al correr del tiempo. Si vos, por ejemplo, sacás un 0 kilómetro el día siguiente que lo sacás, ya pierde valor. Pero bueno, obviamente no está mal tener un auto, simplemente es riesgoso, es una quizá mala gestión endeudarse para tener un gasto. ¿Estamos de acuerdo? Si lo sabes gestionar, bueno, perfecto, porque vas a tener el dinero disponible, lo vas laburando y demás. Pero si no, es muy peligroso hacer eso. Ahora, si vos tenés muchas deudas acumuladas, a veces es difícil salir de todas y quizás a veces es mejor, por ejemplo, cambiar esa deuda por una deuda de menor intereses o una deuda más fija. Eso lo tenés que evaluar en caso de que llegues a ese momento, esperemos que no. Y a veces es más fácil ir saliendo de las deudas más chiquititas porque algunas que son muy altas es quizás imposible salir y bueno, arrancás con las más chiquitas y vas saneando las demás. Esto ya sí es que estás
jugadísimo. Otra cosa que tenés que hacer sí o sí es anotar todos tus gastos y analizar esos gastos. Sé que es una fiaca hacer esto, pero te diría obligatorio, porque vas a saber cuánto gastás más o menos todos los meses, y esto es una herramienta fundamental para gestionar tu guita muy fácil. Esto es muy sencillo si es que sos empleado y tenés un sueldo fijo. ¿Por qué? Porque vas a saber cuántos gastos podés hacer en el mes en base a tu sueldo. Ahora, si vos sos emprendedor, esto es obligatorio y tenés que hacerlo sí o sí, porque es más fácil saber cuánto gastas todos los meses que cuánto te ingresa todos los meses. Entonces, sabiendo una variable, bueno, podés ir proyectando, previendo, planificando tu ingreso. Obviamente que no depende tanto de vos, pero si vos no sabés cuánto gastas todos los meses, es difícil ponerte objetivos, es difícil ponerte metas y es difícil saber si vas a llegar a saldar todo eso, ¿sí? Porque es muy peligroso no saber cuánto ganas todos los meses, e incluso es peor si además no sabes cuánto gastás. A mí me resulta muy fácil estructurarlo esto en un Excel. Por ejemplo, poner la fecha en que hicimos el gasto, el concepto, esto está todo inventado para acá, para el video, con qué lo pagaste, qué categoría pusiste, por ejemplo, ropa, verdulería, bueno, lo que sea, cuánta plata gastaste y si lo compartís o no. Entonces, si lo compartís, vas a tener en otro lado el total. Y bueno, algunos gastos en dólares también los podés ir anotando. Entonces, ¿qué es lo importante de esto y cómo podés tomar una decisión? Bueno, en otra planillita tomamos los datos de la planilla anterior y nos va a decir, por ejemplo, cuánto gastamos en electrónica, cuánto gastamos en el hogar, cuánto en muebles, cuánto en ropa. Digamos, me zarpé en ropa. Bueno, puedo tomar la decisión de el mes que viene decir, bueno, no voy a gastar más en ropa porque me significó un montón de guita, así que me lo quiero ahorrar, quiero invertirlo, lo que sea, quiero bajar los gastos simplemente y listo. Pero si vos no tenés esto, no tenés herramientas para tomar decisiones. Si querés descargar de esta planilla gratuita, te la dejo en el primer comentario. Vos lo que tenés que hacer es tocar acá donde dice archivo, hacer una copia y te la guardás en tu Google Drive. Si no, no la vas a poder utilizar. Una vez que sepas todos los gastos que tenés en el mes, sí o sí, y esto va a ser un cambio en tu vida cuando lo empieces a hacer, es tener un ahorro de emergencia, un ahorro de tranquilidad. ¿Qué es esto básicamente? Bueno, es un ahorro que lo tenés de la forma más conservadora posible, guardado y acumulado para eventualidades, para que te dé tranquilidad, para que tengas el corto plazo resuelto. Por ejemplo, se te rompe tu herramienta de trabajo, la tenés que arreglar o te tenés que comprar una nueva y no tenés plata, bueno, ese ahorro de emergencia va a solucionarte ese problema. En cambio, si vos no lo tenés, quizás tenés que sacar un préstamo carísimo, te tenés que endeudar, es un garrón. Entonces, eso va a estar ahí disponible como un colchoncito para zafar algo, ¿sí? Entonces, reventás ese dinero y no tenés el problema de, por ejemplo, endeudarte a una tasa carísima. Entonces te va a dar tranquilidad en el corto plazo, vas a dormir tranquilo porque esto es fundamental, y ten en cuenta esto, que cuando tenés el corto plazo resuelto podés tomar decisiones mucho más inteligentes. También te permite no liquidar inversiones si es que justo en este momento están yendo muy mal. ¿Por qué? Porque en vez de vender tus inversiones, utilizas ese ahorro de emergencia. Tengan en cuenta que, creo que ya se los dije, pero el ahorro de emergencia tiene que estar en algo que sea súper conservador, que no tenga riesgo. Por ejemplo, tener los $2, pero invertir en una tasa muy pequeña, que no tenga prácticamente riesgo, porque, bueno, es para cubrir eventualidades. ¿Y de cuánto sería razonable un ahorro de emergencia? Bueno, para cubrir mínimamente 3 meses de gasto, idealmente 6 meses, pero ya es mucho. Y más de eso no, porque más de eso mejor invertirlo, porque bueno, tampoco es que tenemos que tener tantos meses cubiertos. Y obviamente, si vos no sabes tus gastos y no sabes cuánto es el ahorro de emergencia que necesitas para tener tranquilidad. Otra cosa que podemos hacer es hacer un presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Y bueno, obviamente esto no es obligatorio, pero siempre ayuda y te da estructura. Bueno, decir más o menos cuánto querés gastar y en qué conceptos querés gastar. Por ejemplo, un 60% en gastos fijos, que sería, no sé, el alquiler, la comida, servicios, bueno, todo ese tipo de cosas. Un 20% para gastos libres de culpa. Te querés ir a comer afuera, te querés comprar algo que te querías comprar hace mucho, no sé, te querés comprar una ropita, bueno, lo que sea, esos gastos hacerlos sin culpa, decir, bueno, me lo merezco para algo trabajo y puedo disfrutarlo, porque obviamente hay algunos gastos que son innecesarios, pero bueno, tampoco para sufrir, ¿no? Después, un 10% para destinarlo al ahorro, para hacer crecer ese ahorro de emergencia, y otro 10% para invertirlo. Bueno, eso lo decidís vos, vas mechando, no sé, 70% en gasto fijo, 20% de ahorro, 10% en gasto superfluo, bueno, lo que quieras, pero está bueno que te lo plantees
plantees y lo cumplas para tener una estructura, para tener una buena gestión del dinero. Otra cosa que es fundamental y quiero que te lo grabes en la cabeza es que el ahorro y la inversión no es lo que sobran. Por supuesto que en el capítulo anterior que hablamos de generar un presupuesto es para esto, porque los gastos no sobran, o sea, siempre el dinero está asignado a algo y si vos no lo asignaste, lo terminás gastando, con lo cual mejor cuando cobres, cuando empiece el mes o cuando tengas el dinero disponible, autolimítate y por ejemplo transferí un 10% de tu sueldo a una caja de ahorro o separalo para que lo vayas ahorrando o compra dólares y déjalo en un lugar, en tu agente de bolsa, en tu caja de ahorro o donde vos quieras, donde te sientas más cómodo y después cierta parte destinalo a la inversión. Y después utiliza ese dinero para los gastos corrientes, para los gastos fijos, para lo que sea, porque si no te lo vas a terminar gastando porque no le vas a haber asignado un destino y se va a ir al tacho de basura. Y grabate esto en la cabeza que vos vas a estar de acá a 10 años, por ejemplo, y te vas a agradecer si hoy empezaste a ahorrar, si hoy empezaste a invertir. ¿En qué? Por ejemplo, no sé, bueno, acá en el canal tengo 1.000.000 de videos hablando de eso, pero en 10 años todo lo que se puede hacer con interés compuesto, invirtiendo, reinvirtiendo y no gastándotelo, es un montón de plata y en 10 años te lo vas a agradecer. Quizás te podés comprar, no sé, un auto, qué sé yo, disfrutarlo, irte de vacaciones o reinvertirlo, armar un negocio, no sé, un montón de cosas, pero si vos te lo vas gastando todos los días, si no le empezás a dar prioridad a esto del ahorro, a esto de la inversión, te lo vas a terminar gastando y después en 10 años te vas a querer matar. Así que aprende a gestionar el dinero, dale prioridad a estos temas, el tener esto gestionado va a bajar tu estrés un montón. Espero que te haya gustado el video, dejame un comentario a ver si querés que hable de este tema, de otro tema y si querés seguir viendo videos de este estilo te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en el próximo.